Impresiones diferentes. Por un lado, el fingimiento del dolor ante la supuesta gravedad de mi madre había acabado por provocar en mí un dolor verdadero, un dolor que, calculo, no debía ser ni muy ajeno a la culpa que me producía utilizarle de ese modo. Por otra parte, la idea de separarme ahora de Jesús me proporcionaba y me proporciona aún, mientras escribo, una suerte de abatimiento al que no conseguía añadir ninguna palabra de consuelo. Repentinamente, actuando bajo los efectos de un impulso emocional, di media vuelta y me dirigí al ala del edificio donde están las celdas de los curas. Llegué allí y golpeé 2 veces la puerta del padre Beniopa. Un momento, respondió, tras unos segundos. Escuché movimientos apresurados y enseguida un «pase quien sea». Cuando entré, mi director espiritual estaba sentado frente a su mesa y me parecía dedicado a corregir exámenes. Quien no hubiera escuchado los movimientos de acomodación anteriores habría podido pensar que llevaba horas en esa posición. Del transistor a su derecha, como siempre, salían los sonidos de algo que me pareció una pieza de música clásica. «Perdone que le moleste, padre, necesito hablar con usted». «Pase, hermano Turis, pase y siéntese». Hacía más de media hora que había anochecido. Sin embargo, al acercarme a la silla, toqué disimuladamente la pantalla de su lámpara de mesa y advertí que estaba fría. Había en el ambiente un olor cuyo origen no supe localizar, aunque bien podía tratarse de la mezcla de distintas emanaciones que a esas horas del día utilizaban el humo frío del tabaco como soporte para expandirse por cada rincón de la celda. El padre Beniopa estaba serio, pero no me pareció que le molestara mucho mi inesperada visita. «Verá, padre, me voy mañana a primera hora a Madrid, en el correo de las 9, me parece. El superior acaba de comunicarme que he recibido un telegrama anunciándome que mi madre está gravemente enferma». Mientras la lengua, en colaboración con los órganos habituales, articulaba tales sonidos, mi pensamiento no lograba apartarse de la imagen de Jesús. Lo veía en distintas posturas, con expresiones diferentes, de frente y de perfil, dirigiéndose a mí con sus ojos abrasadores o interpelando al ángel oculto, ajeno a mi infeliz mirada. Advertí que estaba utilizando unos esquemas de recuerdo que me parecían al lenguaje cinematográfico más vulgar, pero tampoco eso me calmó. El padre Beniopa alargó el brazo y desconectó el aparato de radio. Después me miró unos instantes y dijo: «¿Quieres confesarte?» Era la primera vez que me tuteaba. «Sí, padre», respondí. Entonces se separó ligeramente de la mesa, colocándose de perfil respecto a ella, como suele hacer siempre que administra ese sacramento en su cuarto, y situó el felpudo de los pies de forma que yo pudiera arrodillarme en él. Una vez de rodillas, busqué apoyo en el tirador de uno de los cajones. Permanecí un rato con la cabeza agachada y, de repente, comencé a llorar con la debilidad de un borracho. Noté mientras me convulsionaba que una de sus manos me cogía por el hombro con un gesto de solidaridad que aumentó mi desolación. Poco a poco fui calmando y recuerdo que a medida que el flujo de lágrimas cedía, yo pensaba que esa tarde me había curado de algo, pues hacía muchos años que no lloraba. Cuando el llanto cesó y comencé a distinguir con claridad los cordones de sus zapatos y el ribete de su sonata, una paz terrible que identifiqué como una cierta clase de desesperanza se apoderó de mí.
La imagen de Jesús se instaló de nuevo en mi conciencia. Cuando pude hablar, pregunté: ¿sabe usted, padre, cómo se desarrolla una obsesión? ¿Cómo crece un deseo? Algo tendría que saber acerca de eso, hijo, puesto que tengo más años que tú. Te diría, para empezar, que esa tendencia al logro de algo que tú llamas deseo suele atacarnos con más fuerza en momentos de debilidad, como el que ahora atraviesas. La mala noticia que has recibido sobre la salud de tu madre te ha dejado ineme y listo para ser invadido por aquellas fuerzas de su espíritu que se desarrollan con independencia de la voluntad, a espaldas de las conciencias de cada uno, de manera que lo sientes como una invasión. No viene de afuera, sino de lo más hondo de ti mismo. Ha habido grandes hombres, santos venerados hoy en los altares, que en el momento de morir han descrito a quienes les rodeaban las imágenes tentadoras que atravesaban su cabeza. Estos hombres cuya fuerte voluntad había servido de ejemplo a sus contemporáneos, se veían en los momentos de mayor debilidad de su agonía impotentes para vencer tentaciones que a lo largo de su vida habían sacudido del alma con la misma facilidad con que tú o yo sacudimos el polvo de la sotana. No te sientas, pues, excepcional por ello. Te diría después que deseo y decidida proceden de la misma raíz, como si en un principio hubieran gozado de significados equivalentes. Sin embargo, desidia quiere decir desgana, inapetencia, abandono. Y esto, Turis, tiene una razón de ser, porque la consecución de algunos deseos suele producir desidia, más que alegría o dicha. Y produce desidia porque nunca deseamos lo que creemos desear, sino algo mucho más perfecto, que azarosamente es reflejado por alguien o por algo en determinado instante. Y esto que la ignorancia o la ceguera de ese cuerpo mortal nos hacía ver como un objeto de deseo, no era más que una copia imperfecta de la esencia que nuestro espíritu angela. El deseo, hijo, no tiene objeto porque no hay nada ni nadie en este mundo capaz de llenar el agujero o el vacío que nos produce el hecho de existir. Y te diría por fin que, si tienes tiempo, vayas a la capilla y reces. No importa que no creas demasiado. Yo soy tu director espiritual desde hace algún tiempo y presumo de poder medir el alcance de tus conflictos. Vete a la capilla con esa escasa o ninguna fe que tengas, porque hay lugares para la meditación como hay lugares para la dispersión. Cualquier iglesia, cristiana o no, es un buen lugar para ponerte en comunicación directa con todo aquello que lo verdaderamente tiende tu deseo. Me bebí esas palabras con la misma ansiedad con que un náufrago se bebía un cuenco de agua. Como el silencio se prolongaba demasiado, el padre Beniopa dijo: ¿quieres confesarte todavía? Ya no, padre. Está bien, levántate, vete y procura evitar en el futuro lo que en el convento llamamos de amistad particulares. No te hacen bien a ti y deterioran en algún punto el funcionamiento de la comunidad. De manera que antes de venir a mi celda he pasado por la capilla para reconciliarme con mis sentimientos. Me arrodillé en un reclinatorio que suele utilizar el hermano Caso e intenté ponerme en contacto con aquella parte de mi ser que subyace a toda clase de cambios y que parece inmune a las tensiones que sufre la zona más mortal de mi existencia.
esa zona que digo, en la que también me ha hecho creer el padre Beniopa con inteligentes manipulaciones del lenguaje efectuadas sobre mis afectos, es la que trabaja mientras yo duermo y regresa a su pozo cuando me levanto los dientes y me ordeno los vuelos con un pene al que calculo le sobran ya 10 púas en relación a lo que tiene que peinar. También el tema de mi calvicie progresiva he llegado a tratarlo alguna vez con mi director espiritual. Y lo he tratado porque me preocupaba y porque él jamás responde como cabe esperar de su condición. No me dijo, pues, que mi preocupación delatara alguna clase de vanidad prohibida en quienes vestimos el hábito de talar, sino que me invitó a reflexionar sobre la desproporción existente entre mi angustia y el hecho que la originaba. De este modo, llegué inteligentemente conducido por él a la conclusión de que lo que me preocupa no es la caída del cabello, sino esa caída evoca en mí otras cosas, me remite a otras separaciones de las que no puedo pensar. La pérdida del pelo sería, desde ese punto de vista, un símbolo que representa pérdidas o carencias que la zona más escondida de mi alma no puede soportar. Y mientras recordaba esas cosas con la cabeza entre las manos, en actitud de meditar, alcancé la conclusión de que el padre Beniopa es tan descreído como yo, aunque algo más listo. Por eso me tiene cautivado en su método, que ya comienzo a utilizar con alguna frecuencia. Así, pensando en el abandono de la organización, al tiempo que acariciaba la zona más despoblada de mi cráneo, relacioné una pérdida con otra y enseguida traté de averiguar qué habría podido significar en mi vida la relación con este grupo sin nombre ni domicilio social, al que yo me había entregado con el mismo fervor con el que algunos sacerdotes se entreguen a la práctica cotidiana de las obligaciones religiosas. No me atreví a formular conclusión alguna, porque todas ellas resultaban demoledoras para la imagen que tengo. Debo decir, tenía de mí mismo y con quien tanto esfuerzo había conseguido levantar. Preferir utilizar, pues, una excusa que he aprendido a manejar en los últimos tiempos para no darle más vueltas al asunto. La excusa a la que me refiero es aquella que me impide de formular conclusiones desastrosas acerca de mí mismo bajo la disciplina que mi inteligencia carece de los principios ordenadores necesarios para formular una teoría. De este modo, puedo limitarme a ordenar mi historia con la misma falta de intención con la que se desarrolla una novela. Y desde la suma de esa postura interna, más la actitud sumisa de mi cuerpo sobre el reclinatorio de madera, recordar los mejores tiempos de mi militancia en la organización. Como si mi memoria estuviera dotada del doble estómago del que dice que gozan algunos rumiantes. Recuperé acciones llevadas a cabo en solitario o con la ayuda de José y las digerí nuevamente, regalándole un placer desconocido a todo mi sistema nervioso. No pienso enumerarlas ahora, aunque tampoco pienso acudir a la cena abatido como estoy por la noticia de la enfermedad de mi madre. Pero sí voy a anotar el momento de mi consagración como terrorista. José me había citado un bar del extrarradio de Madrid, para llegar al cual era preciso utilizar
3 medios de transporte diferentes: metro, autobús y camioneta, sin contar con los trechos en los que había de ir andando. De ese modo, resultaba prácticamente imposible no advertir la presencia, caso que existiera, de algún dispositivo de vigilancia policial. Tanto el tono empleado para efectuar la cita como el lugar previsto para el encuentro delataban la existencia de un plan importante, aunque debo confesar que lo importante para mí no era el posible plan, sino el hecho que se hubiera contado conmigo para llevarlo a cabo. Comenzaba a valorarse por fin mi entrega, mi eficacia, mi discreción en las pequeñas misiones que me habían sido encomendadas. Llegué a la zona del encuentro con media hora de antelación, según mi costumbre, para inspeccionar los alrededores por si observara en ellos algún movimiento sospechoso. Efectuada la inspección, entré en el bar y me acomodé en la barra. Ese día no me había afeitado. Llevaba además unos pantalones verdes y una camisa vieja de cuadros rojos y azules. Creo que mi aspecto no era muy diferente de quienes a mi alrededor prolongaban, más allá de lo aconsejable, la duración de su caña de cerveza, uno con lujo, junto a la conversación del maltrecha y rencorosa, al final de una infame jornada de trabajo. No busqué a José con la mirada. Pedí una copa de coñac y me entretuve durante algunos minutos en consideraciones internas acerca de la falta de higiene que suponía exponer los alimentos a la respiración de los clientes. Después levanté los ojos de la barra y vi a José en el extremo donde aquella efectuaba un ángulo recto. Me hizo un señal con las cejas y pagó su consumación dirigiéndose a la salida. Le acompañaba un mecánico o alguien disfrazado de mecánico, que llegaba entre los grasientos dedos de su mano derecha unas llaves con las que no paraba de jugar. Cuando ellos se fueron, esperé aún unos instantes antes de pagar mi coñac. Después salí a la calle y me detuve en la acera, defendiéndome con algunos guiños del sol poniente cuya cruel luz ponía de manifiesto la miseria de aquellas casas bajas y arrugadas con un conjunto de cajas de cartón expuesto a la intemperie. Tras unos minutos de espera, un coche rojo se paró junto a mí. Alguien abrió la puerta de atrás y penetré en él. El coche arrancó. Delante, conduciendo, iba el mecánico. José estaba a su lado. Saludé clandestinamente y acepté con disciplina las gafas que José me entregó. Me las puse y dejé de ver. Tenían los cristales ahumados y unas bandas de cartón negro que tapaban las zonas laterales. Durante un tiempo incalculable rodamos a gran velocidad, efectuando pequeños giros a derecha y izquierda. No pude oír ningún ruido exterior significativo porque llevábamos puesta la radio a todo volumen. Por fin entramos en lo que imaginé como una zona urbana, ya que la velocidad del coche disminuyó y las paradas comenzaron a ser frecuentes. En una de estas paradas, el mecánico desconectó la radio y tiró el freno de mano. José dijo: «Aquí es». Flanqueado por ambos, entré en algún recinto cerrado y frío. Recogimos un pasillo y tras descender 3 escalones y subir otros 5, llegamos a una dependencia donde fui autorizado a quitarme las gafas.
Estábamos en lo que identifiqué como una sacristía. José me sonrió y me invitó a sentarme. El mecánico no despegó los labios excepto para decir, ahora vuelvo. Cuando nos quedamos solos, José volvió a sonreírme, esta vez con un tono divertido en la mirada, y dijo, ya verás. Al poco regresó el mecánico con un cura. Entraron en la sacristía por una puerta distinta a la que habíamos utilizado nosotros. A través de ella llegaban los sonidos ahogados de un órgano. Tras acercar unas sillas, se sentaron frente a José y a mí. Comenzó José. Bueno, este es el sujeto, dijo señalándome. Ponle tu corriente, añadió dirigiéndose al cura. El cura extendió ambas manos con los dedos muy separados y luego las unió en la actitud sacerdotal por la yema de los dedos, como si fuera a comenzar la humilla. Vamos a ser muy rápidos, dijo observándome con una mirada calificadora. Primero, enhorabuena, eres de los elementos más eficaces que han pasado por nuestra organización. El hecho de que supieras reconocer tus limitaciones, no aceptando alguna de las misiones que se te han propuesto, ha sido definitivo para su selección final. Segundo, aunque estamos seguros de que por tus características personales encajas perfectamente en el plan que te vamos a proponer, aceptaremos como siempre la posibilidad de que lo rechaces. En este caso, deberás olvidar cuánto ha sucedido esta tarde y durante algunos meses la organización interrumpirá todas las clases de contacto contigo. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondí gravemente. Bien, ahora escucha. Desde hace tiempo, más del que puedes imaginar, entramos introduciendo a miembros de nuestra organización en algunas órdenes religiosas y en el clero secular. La idea a medio y largo plazo consiste en llenar la iglesia de elementos infiltrados, bien para utilizar políticamente su enorme poder en todo el mundo, bien para hacer reventar la institución desde dentro, según convenga una cosa y otra. Te diré que hemos conseguido colocar a gente nuestra en puestos claves de ya, estructura eclesiástica, y no te asombres demasiado si cometo la indiscreción de confesarte que algunos de nuestros agentes han alcanzado la mitra. Necesitamos a muchas personas para esa misión, la más ambiciosa de las que se pueda imaginar y la más sencilla a la vez. Pero necesitamos personas con características muy especiales, discretas, solitarias, sin ambiciones aparentes. Tú das la imagen de lo que andamos buscando. Piénsalo durante algunos días, pero no recabes más información porque no podemos dártela. Si aceptas, José te asignará una orden religiosa y te dará los pasos a seguir para tu ingreso en ella. Te dirá asimismo cuáles deben ser tus aspiraciones dentro de esa orden y cómo debes expresarlas. Por fin, te explicará el modo en que la organización se relacionará contigo una vez que está adentro. Dicho eso, se levantó, me extendió la mano con una sonrisa cómplice y se fue por la misma puerta que había venido. El mecánico siguió sin decir nada, excepto que me pusiera las gafas que íbamos. Entramos en el coche y, tras rodar un tiempo de nuevo incalculable con la radio a todo volumen, me abandonaron en una boca de metro céntrica. José me dijo,
Ya hablaremos. De ese modo pasé a formar parte de la iglesia. Entré directamente en el noviciado, donde permanecí 1 año recibiendo puntualmente mes a mes noticias e instrucciones concretas de la organización. Mi objetivo consistía en convertirme en lego. Rechazamos cualquier propuesta de la jerarquía en todo sentido contrario. Los legos suelen desempeñar funciones subsidiarias que les dan, sin embargo, acceso a multitud de puestos importantes para la obtención de determinados informes. El desprecio que los propios curas sienten por estos oscuros personajes no hace sino facilitar esta labor. Un buen lego que ya haya sabido ganarse la fuerza de submisión, la confianza de sus superiores, puede alcanzar en algunos lugares más poder que muchos curas. En fin, tuve la gloria al alcance de la mano. Me sentía más identificado con mi papel que un obispo con su báculo. Todos los sueños de dedicar mi vida al servicio de la venganza se vieron colmados, porque además de carácter hace que la vida comunitaria, la convivencia entre hombres, me resulte más falsa que la condena de acudir cada día a una siniestra oficina de realizar un trabajo de idiotas. Todo era perfecto, en suma, hasta que terminé el noviciado y fui destinado a ese lugar, y la organización interrumpió sus contactos periódicos. Llegué a sentirme entonces tan abandonado y solo como un náufrago, tan ridículo como un cura, tan patético como el padre superior o el ecónomo. Temí que mi apariencia se convirtiera en mi única realidad. Pero algunas prácticas de la vida comunitaria y religiosa fueron penetrando en mí como una cuña, y a ratos, me da vergüenza confesarlo, he llegado a ser feliz. Ya es tarde, he de acabar con eso y deshacerme de las botellas vacías de coñac que tengo en el armario, por si en mi ausencia se produjera algún registro. En cuanto a esta letra muerta que ocupa ya varios cuadernos escolares, he decidido esconderla envuelta en una bolsa de plástico en el interior de un hueco que hay entre la cisterna y la pared del servicio de legos. Pero antes de ponerle el punto final, quiero introducir en su interior del mismo